Hola, ¿cómo estamos, amigos del conversatorio? Es un gusto y agradecemos a Dios por su presencia, por sus bondades. Y hoy estamos para grabar un episodio más aquí en compañía del pastor Israel Robles. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Francisco, gracias por esa oportunidad de unirnos en un tema más del conversatorio. Así es, pues vamos a empezar una serie de episodios relacionados con el remanente, y este remanente que le vamos a encontrar un sentido teológico y un sentido bíblico a través de toda la historia bíblica y la narrativa bíblica que conecta tanto el Antiguo Testamento como el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y es bien interesante, pastor, cómo desde el Antiguo Testamento podemos ver que se empieza a confluir la historia de un remanente hasta desembocar hacia el final de la narrativa histórica bíblica en un remanente escatológico, que es en el cual queremos llegar. Yo, como introducción, pastor, yo quisiera mencionar que en la Biblia veo algunos ejemplos. Iniciamos con la historia de Set, como este personaje que es uno de los patriarcas, uno de los antediluvianos, surge entre la pugna de Caín y Abel. Bueno, Dios permite que se continúe por ahí la simiente. Después, lo que sucede es algunos ejemplos sistemáticos de cómo notamos que Dios desea que se conserve un remanente. Es decir, en la historia del diluvio hay un profeta al cual se le entrega una advertencia de un mensaje de juicio que vendría hacia el futuro. Este personaje es Enoc, lo podemos comprobar en el libro de Judas. Pasa el tiempo y quien hace verdad presente esta profecía, o quien toma esta profecía como verdad presente, es Noé. Y Noé, bajo su liderazgo, y después de este mensaje de juicio, surge un remanente, que es su familia, que empieza a postergarse en la historia. Después la misma Biblia registra el caso de Abraham. Dios se acerca a él y le dice que el pueblo de Dios va a ser cautivo en Egipto durante 400 años, según el libro de Génesis, y según el libro de Éxodo dice 430 años. Esto no se contradice, solamente un asunto hermenéutico, pero Dios le entrega esta profecía. Después registra la Biblia que Abraham va y descansa en buena virtud, y quien retoma esta profecía es precisamente Moisés, que después de un mensaje de juicio lidera un remanente que es liberado, ¿verdad?, gracias a la misericordia de Dios, de Egipto. Posteriormente encontramos también a Jeremías. Jeremías, Dios le dice que va a haber un cautiverio dentro de 70 años. En el capítulo 9 de Daniel, Daniel toma esta realidad o esta profecía y la hace verdad presente, y bajo el liderazgo de Daniel comienzan los estudios y alzar la mano para comenzar todo este proceso para la liberación del pueblo de Babilonia, que sabemos que es a través de Daniel, después de personajes como Esdras, Nehemías, personajes como Ciro, Artajerjes, que intervienen en esta liberación. Y de esta manera encontramos que Dios, pastor, quiere siempre conservar un remanente. De hecho, la profecía de las 70 semanas que le da Daniel, se la entrega a Daniel, y quien la hace verdad presente es Juan el Bautista, quien introduce al Mesías. Entonces vemos la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y este remanente que podríamos captar en la historia de Juan el Bautista, pues es precisamente los primeros discípulos y el pueblo que empezaba a congregarse, y que después estos discípulos se transfieren de Juan hacia el Señor Jesús, porque era necesario que Él menguara y que Jesús creciera, y vemos allí cierta continuidad, ¿verdad, pastor? Sí, correcto. Me parece interesante esa observación de la continuidad, y podríamos llevarlo a un aspecto más amplio entre los dos testamentos, ¿no? Así es. Entre los dos testigos. El Antiguo Testamento presenta un plan, ¿verdad?, basado en promesas, en profecías, que en el Nuevo Testamento se hacen realidad, y se mantiene esa continuidad. ¿Continuidad entre qué? Entre los dos testamentos. Continuidad también entre el pueblo de Israel y la iglesia. Continuidad también entre la ley y la gracia. Entonces no hay tal cosa como un dispensacionalismo que rompa esa continuidad.
hace un momento decíamos, ¿verdad?, que eso nos muestra como un bosque y que no tenemos problemas si vemos todo el bosque, pero el problema se produciría si empezamos a ver solo los árboles. Vamos a tener un sinnúmero de interpretaciones. Dicho también de otra manera, la Biblia nos muestra a un solo Dios teniendo un solo plan, lo que también se le puede llamar con toda propiedad una metanarrativa, donde todas las líneas confluyen, que abarca todo, todas las disciplinas incluso, ¿verdad?, van a encontrar sentido en esa metanarrativa. Por lo tanto, el remanente, podríamos hablar de un remanente escatológico, que está bien identificado en Apocalipsis, basa sus raíces desde la creación, ¿verdad?, y se proyecta hasta el tiempo del fin. Así es. De hecho, es interesante, pastor, que en este orden de ideas, otra forma de conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pues es la profecía más larga numérica que viene en la Biblia, que es la declaración de Daniel 8:14. Dios le entrega a Daniel esta profecía y le dice hasta 2300 tardes y mañana y el santuario va a ser purificado, y se tira la línea de tiempo hasta 1844, que por cierto es interesante que Dios le entrega este mensaje, es un mensaje de juicio, no es verdad presente para Daniel en su época, pero sí sería verdad presente para un movimiento profético que Dios levantaría en torno a 1844, del cual vamos a hablar a la luz de Apocalipsis 10. Sí, es interesante esa otra conexión entre los dos libros proféticos, ¿verdad? También están, son inseparables. Se dice que no se puede entender Apocalipsis si no entiendes primero Daniel. Y de hecho, la profecía que abre todo el libro de Daniel, la del capítulo 2, es una profecía que empieza en el tiempo de Daniel, recorre los imperios sucesivos y luego traslada después de la Europa dividida hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Ajá. Entonces, eso es importante para entender el concepto del remanente. El remanente no es una entidad desconectada de la corriente profética. Al contrario, el remanente es profético porque está dentro de esa corriente. Y como tú mencionaste, ¿verdad?, habría de surgir en el tiempo moderno. Así es. Como ven, hay una unicidad innegable, una interconexión para mí humanamente asombrosa, pero los teólogos, los que les gusta la hermenéutica podrán darse cuenta que es totalmente congruente y no coincidente. Entonces encontramos que una profecía, la profecía numérica, que implicaba tiempo más larga, hasta 1844, pero la profecía que tal vez no sea numérica porque nadie sabe el día ni la hora, que está en Daniel capítulo 2, que incluso, como bien comenta Pastor, que da la línea de tiempo hasta el final del tiempo, hasta el final de todas las cosas, que no necesariamente tenemos una fecha para eso. Sin embargo, nos queremos centrar en la profecía de Apocalipsis capítulo 10, en donde podemos identificar algunas características de este remanente escatológico. Correcto. Pues el capítulo 10 viene a ser un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Uh-huh. Pero este paréntesis no es único. Ya había sucedido otro paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Ahora, ¿cuál es la función de esos paréntesis? Perdón, pastor, es Daniel capítulo 7, ¿verdad? El paréntesis. Que está Apocalipsis. Perdón, Apocalipsis capítulo 7. Entre el capítulo 6, donde termina el sexto sello, y se esperaría que el capítulo 7 abordara el séptimo sello. Sin embargo, no lo hace hasta el siguiente. Ajá. Entonces el capítulo 7 viene a ser un paréntesis. Igual en el capítulo 9 termina la sexta trompeta y se esperaría que en el 10 se abordara la séptima
pero no se aborda en el 10 la séptima, sino hay un paréntesis. Hasta la Entonces, 11. ¿cuál es la función de ese paréntesis? Es detener la lente de la cámara profética para ver qué está sucediendo con el pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces voy a leer Apocalipsis 10, 1 y 2, porque ahí es donde podríamos decir que se llama por primera vez nuestra atención hacia el remanente del tiempo del fin. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Bueno, entonces podríamos decir que lo que ha sucedido en los primeros 6 sellos y en las primeras 6 trompetas, ¿verdad? Es que el mundo ha sido envuelto en tinieblas respecto al conocimiento profético, respecto al conocimiento bíblico, ¿verdad? El mal empieza a cobrar terreno y se hace necesario que Dios intervenga. Sí es. Y la intervención de Dios es que desciende un ángel poderoso. Pero llama la atención, hermano Francisco, que este ángel tiene en su mano, ¿verdad?, un medio, un instrumento, una herramienta con el cual va a hacer que se produzca una revolución teológica, lo que tú deseas, una verdad presente a partir de esa época que vamos a ir ubicando, ¿verdad?, en el tiempo. Pero aquí surge la primera pregunta que hay que despejar. ¿Cuál es ese librito abierto que tiene el ángel en su mano? Bueno, pues tenemos también esta otra razón para interconectar el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 4. Versículo 4. Sí, en donde habla de un libro que está sellado. Vemos a un Daniel que está preocupado porque muchas de las cosas no las entendió. Y Dios le dice: sella el para libro. el tiempo del fin. Sella el libro para el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Luego dice, cuando ese libro llega el tiempo, ese tiempo que se le llama el tiempo del fin, dice: la ciencia aumentará. Pero esa ciencia que aumentaría no es el conocimiento científico o tecnológico, Ajá. sino el conocimiento profético. Es una expresión hebrea que es yada, que tiene que ver con conocimiento, ¿verdad? Sí, exactamente. Y entonces, el hecho de que en Apocalipsis 10:2 aparezca el ángel con el librito abierto, sugiere que ese librito abierto serían las partes que fueron selladas del libro de Daniel, especialmente algo que tú ya mencionabas hace un momento, sobre todo 2 profecías que tienen elementos temporales, como la de los 1260 días y la de los 2300 tardes y mañanas. Y en forma puntual, después de que aparece en Apocalipsis 10:2, ese librito abierto que aquí estamos conectando con Daniel, empieza a haber un sinnúmero de alusiones sobre toda la profecía de los 1260 días. Uh-huh. Antes de Daniel, de Apocalipsis 10, no hay esas alusiones. Pero a partir de que se abre, empieza a mencionarse, hay referencias, alusiones a esa profecía, lo que nos da la certeza, ¿verdad?, de que efectivamente surgiría un movimiento profético como resultado del estudio del libro de Daniel. Así es, y ahí entendemos entonces la expresión "y la ciencia se aumentará", que muchas veces se ha malentendido, como se interpreta como que va a haber aviones, va a haber máquinas, va a haber tecnología. No, es más bien
el aumento del conocimiento profético que efectivamente empieza a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Que habría un detonante que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Ajá. Pero ahora, ¿tú recuerdas cómo se cumplió este estudio del libro de Daniel en algunas partes del mundo? ¿Te acuerdas de ese punto de la historia? Bueno, el hecho de que la ciencia se aumentará, el conocimiento de las profecías aumentará, pues vemos un movimiento muy fuerte en América del Norte con los mileritas, vemos en América del Sur con la Kunza, y vemos algunas otras áreas, los nombres, Australia, Alemania, parte de Europa y África. Inglaterra. Ajá. Entonces no fue un movimiento aislado. Exacto. Aunque el epicentro de este movimiento en torno al estudio de Daniel, como tú lo dijiste, sería en Estados Unidos, con un personaje más conocido que es Guillermo Miller. Uh-huh. Pero no fue el único, ¿verdad? En otras partes del mundo hubieron estudiosos que también estudiaron el libro de Daniel y empezaron a desempolvar la doctrina de la segunda venida que no se había tocado desde la reforma del siglo XVI. Por eso la expresión en el versículo 2 que dice que este ángel fuerte tenía su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, hablando de cierta totalidad o haber cubierto la totalidad o la mayoría de la tierra, ¿verdad? Este mensaje totalitario. Correcto. Ahora, incluyente. El movimiento milerita que empieza en 1831 y se le suele llamar milerita porque fue liderado por Guillermo Miller, ¿verdad? Un granjero autodidacta que empieza a predicar en 1831. Sin embargo, se le empiezan a unir porque él no era un teólogo de oficio, de carrera. Él era un teólogo autodidacta. Uh-huh. Por eso su renuencia, ¿verdad?, a involucrarse. Pero se unen al movimiento milerita personajes de dones, con otros dones, y estudiosos, ¿verdad?, de las escrituras. Y entonces el movimiento milerita, según las investigaciones históricas, ¿verdad?, de varios historiadores, muestran que fue un movimiento de mucho impacto. Uh-huh. Se calcula que que pudo haber tenido alrededor de 200,000 adeptos. Uh-huh. O sea, no es poca cosa. Y recordemos que en Estados Unidos en ese tiempo había inmigrantes de todo el mundo. Y que las publicaciones, entonces ellos también usaron la imprenta, las publicaciones de sus periódicos o de los sermones de Miller y otros predicadores también llegaron a otras partes del mundo. Así que no fue un movimiento de poca importancia. Así es. Vemos también otra expresión, pastor, que está en el mismo capítulo 10, que es relevante para nuestro camino hacia identificar al remanente escatológico. Hay una expresión que se lee así: será dulce, es decir, un mensaje que entrega este ángel y que Juan tomaría y que primero tendría una suerte de ser dulce, como lo es la miel, y el autor se esfuerza en decir que realmente era dulce, ¿verdad? Agradable, pero después amargaría. Este contraste, ¿cómo lo podemos interpretar, pastor? Bueno, se dice que Guillermo Miller, haciendo a un lado comentarios bíblicos que le pudieran sesgar en la interpretación de la Biblia, se dedicó a estudiar solamente la Biblia con la ayuda de una concordancia. Y así leyó toda la Biblia. Incluso fue él escribiendo algunas reglas hermenéuticas
como una que es muy conocida ahora, de que la Biblia se interpreta a sí misma, de que un pasaje que no resulta tan claro entenderlo va a ser aclarado por otro pasaje en otra parte. Pero su atención fue llamada al libro de Daniel. Él interpretó correctamente la profecía del capítulo 2, del capítulo 7, donde habla de la secuencia de los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Europa dividida. Pero su atención fue llamada al texto de Daniel 8:14, donde aparece la profecía de tiempo, donde dice que después de ese periodo de 2300 días, el santuario sería purificado. Ahora, Miller utiliza el principio de interpretación profética de día por año, ¿verdad? Tomado de la experiencia de los 40 días que recorren los 12 espías, y por la incredulidad, ¿verdad? Van a tener que regresar al desierto 40 años, un día por año. Entonces, un día profético es igual a un año literal en la profecía apocalíptica. Y entonces, Miller piensa que el santuario que va a ser purificado era la tierra, tal como dice el apóstol Pedro, ¿no? Que la tierra va a ser quemada por fuego. Ardería, ajá. Y que todos los elementos, ¿verdad?, van a ser desechos, porque la tierra va a ser purificada. Entonces, él relaciona la purificación del santuario, o sea, la tierra, según su interpretación, con la segunda venida de Cristo. Ahora, los 2300 días, recordemos que la profecía apocalíptica siempre va a empezar cuando tiene un elemento de tiempo, en el tiempo del profeta. Entonces Daniel está viviendo en el siglo V antes de Cristo, y esos 2300 días van a llevar alrededor de 1840. Uh-huh. Que más adelante vamos a ver la fecha exacta, ¿verdad? Sí. Pero ya con eso tenemos una idea. Entonces, si Miller está viviendo en 1831, entonces él se da cuenta que la segunda venida está a las puertas. Según su interpretación, claro. Según su interpretación, ¿no? Y entonces se le empiezan a unir, ¿verdad?, varios otros personajes: José Bates, Josué B. Himes, Jaime White, Elena de White, que era una jovencita, Elena Harmon todavía, que viven la experiencia dulce de la segunda venida de Cristo. Incluso está la anécdota del pastor Carlos Fitch, ¿verdad? Quien todavía en septiembre realiza una última gira evangelística, y él bautiza a un grupo de creyentes en esa gira. Y entonces, como resultado porque en ese tiempo ya había empezado el invierno, entonces para bautizar le hacen un hueco en el hielo, y cuando él se mete se da cuenta que algo puede pasar. De hecho, se enferma. Y entonces bautiza un primer grupo, sí. Luego llega un segundo grupo, luego un tercer grupo. Bautizando, le da neumonía, algo así. Y él contrae neumonía, sí, y muere el 14 de octubre de 1944. Pero lo interesante es que en su funeral nadie llora. Porque tenían la esperanza de verle 8 días después. Ajá. Decían: vamos a ver a papá, vamos a ver al hermano, vamos a ver al tío. Me parece interesante, ¿verdad? ¿No será así la forma en que
debemos de sepultar a nuestros seres queridos, Creo que los sí. que esperamos la segunda venida. Creo que sí. Entonces, y el pastor, ¿verdad? Murió creyendo que 8 días después iba a ver a Jesús. Ahora, definitivamente, cuando Él resucite y Cristo venga, Él no se va a dar cuenta de cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Hasta que alguien quizá le diga, ¿no? ¿Cuántos años más tuvieron que transcurrir y cómo surge el movimiento adventista? Pero bueno, entonces ahí nos da la idea de la dulzura. Pero ¿qué en cuanto al amargo? Estimados amigos, ¿quieren saber qué sucede respecto al amargo? Quédense para el siguiente episodio. Este ha sido el primer episodio de Descubriendo el remanente escatológico en el conversatorio.